Reporte 100. Vamos al espacio del Colegio de Sonora como todos los jueves. Esta mañana nos acompaña el doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, Carlos Alberto Chacón Flores. Él pertenece a la línea de estudios históricos de región y frontera y ha investigado sobre las redes de distribución de opio vinculadas a la población china y mexicana en Sonora entre 1920 y 1931. Carlos Alberto Chacón, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Juan Carlos, me cuento bien. Gracias por el espacio. Gracias por tomar esta entrevista. ¿De dónde surge el interés por investigar a la población china y su relación con el opio aquí en Sonora en la década de los 20 del siglo pasado? Pues siempre he tenido el interés por investigar las comunidades asiáticas que se asentaron en el estado de Sonora en la primera mitad del siglo XIX, bueno, la primera mitad del siglo XX. El interés surge también por una cuestión personal, ¿no? Debido a que provengo de la comunidad de Nacosari de García Sonora, de Nacosari, y en ese poblado en la década de 1920 se dio uno de los principales movimientos antichinos de Sonora. Sí. Entonces, desde joven logré escuchar estas historias, ¿no? Que relataban las personas de la tercera edad. Entonces siempre tuvo el interés de profundizar en el tema. ¿Qué pasó en Nacosari? En Nacosari, debido principalmente a problemas laborales con la mina, o en este caso con la Moctezuma Copper Company, que empezó a contratar a un número de, digamos, alto de trabajadores chinos, se empezó a generar un resentimiento contra esta población. Los obreros mexicanos intentaron rechazar que los trabajadores chinos laboraban junto con ellos y promovieron lo que viene siendo un primer movimiento antichino al expulsarlo de la región. Posteriormente, en la década de los 20 se organizan los principales comités antichinos por raza que promovieron el antichinismo a nivel estatal. Sí. Y fueron los que incluso llevaron a cabo una de las principales leyes antichinas, que fue la ley del matrimonio antichino en Sonora. Sí, Carlos, ¿y qué tiene que ver el opio con los chinos? O sea, ¿qué relación hay entre el opio, los chinos y esta década de los 20 del siglo pasado? Pues, en la cultura china siempre el opio ha estado presente, ¿no? Pero ha estado presente con una finalidad médica y también con una finalidad religiosa. Sí. Posteriormente hay un cambio que empieza a generar ya el consumo del opio con fines más recreativos. Entonces, pues los chinos cuando llegan a Sonora introducen el hábito de consumir opio. Sin embargo, siempre se les acusó de que ser los principales cultivadores de amapola del estado y los contrabandistas. Cuando la investigación arroja que todo que no es así. Sí. Que los principales contrabandistas de opio fueron pues, los sonorenses, mexicanos. Sí. Y extranjeros, ¿no? Principalmente estadounidenses. Simplemente a la comunidad de chinos ya se le tomó como un chivo expiatorio para tratar de responsabilizarlos de esta actividad, ¿no? Es decir, los chinos utilizaban el opio con fines de medicinales, con fines de rituales y demás, pero no lo utilizaban con fines comerciales, vaya, no la sembraban, no sembraban la amapola para comercializarla. Normalmente, la mayoría de las partes de los chinos que llegaron a Sonora sembraban amapola para autoconsumo. Sí. O sea, por una forma recreativa. Y en ocasiones, cuando su situación económica pues no le iba bien, sí sembraban un poco de la amapola para vender, ¿no? Sí. Pero en lo general sí se hacía solamente para autoconsumo. Pero los traficantes no eran precisamente los chinos entonces. No, la mayoría de los traficantes eran mexicanos y en algunos casos pues sí aparecían también la población china, ¿no? Pero en menor número. Los que generaron el negocio de la amapola como una forma de negocio organizado fueron los sonorenses en colaboración con vínculos de gente de Estados Unidos. Sí. ¿En qué regiones de Sonora? Ahorita nos platicabas, Carlos Alberto Chacón Flores, doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, que en Nacosari inició esta campaña antichina en Sonora o que tuvo una fuerte repercusión. Pero ¿en qué regiones estaban los chinos
y en qué regiones cultivaban la amapola? La amapola pudimos identificar que se empezó a extender por todo el estado de Sonora. Sin embargo, hay dos regiones en las cuales se concentró el cultivo. Está la región de Altar y en la región del Valle del Mayo. En la región del Valle del Mayo, pues se puede explicar esta dinámica de que son los lugares principales del cultivo de amapola debido por factores geográficos y de medio de comunicación. En la cuestión de geográfico es porque en el Valle del Mayo pues las condiciones eran más aptas para el cultivo de la amapola. Además, tenían los cultivadores la ventaja de que si quería transportar las mercancías, pues estaba cerca lo que viene siendo el puerto de Guaymas y el ferrocarril que conectaban con Estados Unidos. Pero también había una movilidad de los cultivadores muy entre el estado de Sinaloa y el estado de Sonora. Los cultivadores de amapola de Sinaloa muchas veces cuando ellos se veían en problemas se movían o se trasladaban al Valle del Mayo para cultivar. Y a veces los mismos cultivadores también del estado de Sonora se movían a Sinaloa, ¿no? Esto permitía una forma de evasión, ¿no?, a las autoridades. Y en la región de Altar las condiciones tal vez geográficas no eran las más aptas, sin embargo por estar cerca de la frontera, pues esto llevaba a que muchos cultivadores decidían asentarse ahí y transportar toda la producción del opio a Estados Unidos. Sí, los chinos la cultivaban para el autoconsumo y los sonorenses para traficar con ella. ¿Cuáles eran los perfiles de las personas que cultivaban amapola y cuáles eran sus motivaciones? Normalmente hay varios perfiles, ¿no? Sí. Está la cuestión del sonorense o del mexicano, que es aquellos que tenían, digamos, un nivel económico un poquito alto y que les podía o les permitía poder, que eran poseedores de tierra de agricultura y podían contratar mano de obra para los cultivos de amapola. Este tipo de personas solían contratar a los chinos para esta actividad porque tenían experiencia con los cultivos de amapola. Y también estaban aquellas personas que se organizaban, un grupo de personas que se organizaban para juntar dinero y invertir en este tipo de actividades. Era más una relación de cuestión de negocio entre ellos, ¿no? Y así podían invertir el dinero, cultivar la amapola y después venderla a Estados Unidos y el recurso que ganaban se los repartían entre ellos. Y estaba el individuo que trabajaba solo, ¿no?, que normalmente lo utilizaba o que tenía una pequeña parcela a la cual cultivaba amapola. Y esto pues normalmente eran gente que utilizaban el recurso para un medio de subsistencia, más que nada. Sí. ¿Qué nichos de mercados abastecía el opio producido en Sonora, Carlos? Fíjate que Sonora entra en la década de los 20 a un sistema de distribución conocido como el anillo o el círculo de la amapola, ¿no?, que lo constituye prácticamente 3 puntos. El círculo de la amapola era un sistema de contrabando que se originaba pues, en el continente asiático. Países como la India, China, Filipinas, Taiwán, eran países que cultivaban amapola, muchas veces enviaban cargamentos a México, que iban dirigidos a Estados Unidos. Llegaban por el puerto de Guaymas o incluso por el puerto de Mazatlán. Cuando no podían ingresar los cargamentos por San Francisco en Estados Unidos, los enviaban a los puertos mexicanos. Llegaban los cargamentos de Asia y muchas veces se conjugaban con los mismos cargamentos por la producción que cultivaban aquí en Sonora o en Sinaloa o Chihuahua. Y las rutas se iban hacia Estados Unidos y transportaban, por lo menos para el estado de Sonora, por donde se cruzaba la producción, era por Nogales, Naco, que eran digamos que los puntos de cruce de la amapola o del opio hacia Estados Unidos. Y por Agua Prieta, curiosamente Agua Prieta se convirtió más en un centro de consumo del opio. Incluso los estadounidenses cruzaban la frontera para ir a Agua Prieta a consumirlo. Ya cuando se cruzaba el opio hacia Estados Unidos, se distribuía en la frontera, en los pueblos fronterizos estadounidenses.
pero la mayoría de la producción se iba a San Francisco, que era, digamos, un lugar central para la distribución del opio en Estados Unidos. Sí. Esta investigación, Carlos Alberto Chacón Flores, doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, titulada Las redes de distribución de opio vinculadas a la población china y mexicana en Sonora 1920-1931, ¿dónde la podemos consultar? La puede consultar en la página del Colegio de Sonora, en la sección de la biblioteca. Sí. Pueden leerla en línea o descargarla en PDF. Muy bien. Carlos Alberto, muchas gracias por compartirnos esta investigación. No, muchas gracias por estar. Hasta pronto. Reporte 100.